¿Te has preguntado si realmente hemos sido elegidos? ¿Realmente la doctrina de la predestinación es bíblica? Hoy tenemos a dos pastores, a Chuy Olivares y a Miguel Núñez, que nos responden a esta gran pregunta. Escuchemos. Predestinación. La única razón por la que nosotros hablamos de predestinación es porque la Biblia habla de tal cosa. Y si la Biblia la habla, debemos entonces tratar de entender qué es lo que significa en el contexto en el que es en el contexto en el que el término es usado, con perdón. Entonces yo quisiera leerte un pasaje del libro de Romanos, capítulo 8, donde se nos habla de la predestinación. El versículo 29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los, aquí viene, predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ahí está la palabra otra vez, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Claramente el apóstol Pablo está diciéndonos que hay un grupo de personas que Dios Padre conoció en la eternidad pasada, y a ellos Él los predestinó. Entonces el texto luego me dice, ¿qué pasó después que Dios los predestinó? Dice, a esos Dios los llamó. Y entonces a eso que Él llamó, Él, ¿qué cosa? Él lo justificó. ¿Quién lo justifica? El Hijo en la cruz cuando muere. Y ese grupo que ahora ha sido justificado es el grupo que eventualmente terminará glorificado, que entrará en gloria, que tendrá eventualmente su cuerpo resucitado, unido a su alma en la presencia de Dios para el resto de la eternidad. Eso Dios lo hizo por gracia y luego se hace realidad el día que yo le entrego mi vida a Cristo y deposito mi fe en Él. Pero la realidad es que yo respondo al llamado de Dios porque en una eternidad pasada Dios Padre, de libre voluntad y conforme a su sabio consejo y santo consejo, hizo una elección de mi persona que eventualmente se convertiría en una realidad que es lo que constituye mi salvación. Ciertamente hay algo que yo hago, pero eso que yo hago es simplemente el depósito de mi fe en Cristo Jesús. Cuando Dios, por gracia, se ha movido primero a través de su Espíritu y me ha dado entendimiento del Evangelio, me ha regenerado, me ha abierto los ojos y ahora entonces yo con esa voluntad que Dios ha libertado, puedo libremente poner mi confianza en el sacrificio de Cristo que pagó por mis pecados. A eso es que se refiere la predestinación. ¿La entendemos? No. ¿Es un concepto nuevo? Claro que no. Ya en la antigüedad, Hipona, Agustín de Hipona, en el siglo IV o V, hablaba de la predestinación. Juan Calvino, en la época de la Reforma, habló mucho de la predestinación. Y así a lo largo de los siglos, muchos otros han sido los teólogos que han hablado acerca de esta doctrina. Te invito a que profundices mucho más antes de que puedas rechazarla. Recuerda que la Biblia es nuestro manual de fe y conducta superior a la razón y a la lógica. Y cada enseñanza debe ser sometida a los principios fundamentales que ella misma enseña. La Biblia es su propio intérprete. Déjanos tu comentario si tienes alguna pregunta que desees que debemos su respuesta. Dios predestina a todos conforme a su omnisciencia. ¿Qué es esto? Al conocimiento previo que Dios tiene de todos, de todas las cosas. A Jeremías lo conoció antes de nacer, dijo. ¿Quiere decir que existía antes Jeremías? No. ¿O Isaías? No. Pero Dios en su conocimiento, antes de nacer tú, en su presciencia, conocimiento previo de las cosas futuras que todavía no vienen, en esa omnisciencia, Él, aunque tú no habías nacido, ya te conocía. Él ya sabía que tú le ibas a recibir. Él ya sabía que tú te ibas a entregar. Y en base a eso que Él ya conocía, te trazó un camino y un destino. Y aquí hay un dilema teológico en el asunto de la predestinación. Algunos afirman que esto significa que Dios a unos los predestina para que se condenen al infierno y otros que se salven.
Y los que son elegidos por Dios, esos pueden hacer lo que les da su gana, que al cabo ya me predestinó Dios para el cielo. No, no se engañen. Ese es un error, es garrafal de interpretación de la Biblia. Porque si Dios me escoge, me predestina para mandarme al infierno, cuando yo me muera, yo tengo el derecho de irle a decir a Dios: ¿por qué me mandaste al infierno sin tomar en cuenta lo que yo quería hacer? ¿Qué significa los predestinó? Ahí le va. Proorizo, verbo griego, que significa determinar desde antes las cosas en base al conocimiento. Y nos predestinó para que seamos conformes a la imagen de Jesús, no para hacernos ricos, hermanos. ¿Entienden? Entonces, en cuanto a otro ejemplo, Dios ya sabía que yo iba a ser pastor, fíjense. Entonces Él me predestinó conforme a su propósito, y para formarme a la imagen de Jesús, nada más que Él dijo: Él va a ser pastor, porque Él ya sabe todas las cosas antes que sucedan. Y Él puso todo alrededor y a mi alcance para que yo llegara a ser pastor. ¿Entiende? Esa es la predestinación. Pero no en cuanto a salvación y condenación. No, es un error teológico. Entonces, a los que antes conoció, también los predestinó, escuche esto, para que fuesen hechos, poema. ¿Le suena esta palabra griega, poema? Es donde viene la palabra poema. Un poema es una obra hecha. Es algo, se dice de una canción: esa canción es un poema. Uy, ese gol que metió el Atlas en el último minuto fue un poema. Fue algo extraordinario. Entonces se dice de un poema. Escuche bien. Fíjese, nos conoció, todo lo nuestro, nos predestinó y determinó las cosas para que fuésemos hechos un poema de Dios. ¿Entiende? Para que fuésemos hechos conformes, sumorfos es la palabra griega, que significa llegar a ser semejante a, en este caso a Cristo. Significa igual a otro. ¿Igual a quién? ¿Al Dalai Lama? ¿A Buda? No. ¿A Juan Diego? Menos. ¿Igual a quién? Igual a Cristo. Hechos conformes a la imagen. Esto viene del griego que significa parecido a. Ese es el propósito de Dios, que te parezcas a. ¿A quién? A Cristo. Que tengas el mismo perfil, eso significa también, de Cristo. Los mismos rasgos de Cristo, carácter de Cristo, igual a, en este caso, a Cristo. Gracias por llegar hasta el final del video. Esto es Grupo México Ministries. Dios te bendiga.